Gloria a Dios. Un buen día para todos. Deseo que la presencia de Dios, la dirección del Espíritu Santo, el amor de Dios sea con todos ustedes y con nosotros, para ser guiados en la perfecta voluntad de Dios, para poder compartir una enseñanza de parte de Dios, una enseñanza que es muy necesaria en estos tiempos finales, que el pueblo de Dios, que la iglesia de Dios, todos seamos apercibidos de la verdad, tal y como está escrito y determinado en su palabra, la bendita palabra del Señor, de lo que sucederá en estos postreros tiempos con su pueblo, con el pueblo de Dios, que Dios ha escogido para gloria y alabanza suya. Entonces, quiero estar compartiendo acerca de un tema que tiene que ver con el engaño y con los burladores que se van a levantar en los últimos tiempos para desmentir la verdad, para ridiculizar a aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, la iglesia de Dios que espera la venida gloriosa de nuestro gran Dios y el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero ir a leer las cartas del apóstol Judas, donde hace precisamente algunas exhortaciones a su pueblo, a la iglesia, es decir, para nosotros, para que seamos amonestados y apercibidos conforme a lo que el Señor Jesús habló por sus santos apóstoles, de lo que sucedería y acontecería en estos tiempos finales en medio de la iglesia y en medio de los tiempos. Dice la palabra del Señor en San Judas, el versículo 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hay una exhortación para recordar y obedecer al mandamiento, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con respecto a qué? Dice: los que os decían en el postrer tiempo. Sabemos que después de la venida del Señor Jesucristo estamos viviendo los postreros tiempos, y la Biblia habla de los postreros días y habla también del día del Señor. Eso debemos tenerlo muy claro. Ya lo diagramé un poco ahí en la línea del tiempo, pero voy a explicarlo un poco más adelante. Dice el versículo 18: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, de lo cual es el tema que quiero compartir en esta mañana, que van a haber muchos burladores. Vamos a estar mirando qué es un burlador, de qué está tratando la palabra del Señor. Dice que habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estas son ya características de los burladores. Van a andar según sus malvados deseos, es decir, andando según sus propias concupiscencias, según lo que les dicta su corazón, según los deseos de la carne, según sus propias pretensiones humanas, egoístas y vanagloriosas. Dice la palabra también acerca de estos burladores que estos son los que causan divisiones dentro de la iglesia. Entonces podemos mirar cuántas divisiones han causado desde nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, a través de tantas disoluciones que han habido, de tantas falsas interpretaciones, de tantas doctrinas de hombres, doctrinas del mismo diablo y doctrinas de engaño. Entonces todo esto ha causado tantas divisiones dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Esas son características de los burladores, son sensuales. ¿Por qué? Porque
tienen apariencia de piedad, hablan lisonjeramente, pero dice la palabra de Dios que no tienen al Espíritu, no tienen la presencia del Espíritu de Dios morando en ellos, y por esta razón no pueden hablar la verdad, no pueden ser guiados por Dios para hablar la verdad de Dios tal y como el Señor la ha dejado para la iglesia y para nosotros. Entonces, quiero ir también a la segunda carta del apóstol Pedro, hablando del mismo tema. Él nos habla que está cerca el día del Señor y que no podemos tener en poco su venida, sino antes, este es el tiempo en el cual debemos apercibirnos más acerca de esta verdad. Dice en 2 de Pedro, el capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Nuevamente la exhortación a tener un entendimiento claro, limpio, transparente, guiado por el Espíritu Santo de Dios, para poder entender el mensaje de la verdad, el mensaje de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, quien desea que haya ese entendimiento en cada uno de nosotros y que seamos librados de toda turbación, de toda confusión, de todo engaño, de todo burla que haya en este mundo a causa precisamente de los sensuales que no tienen el Espíritu y que tienen apariencia de piedad, pero que no están para hacer la voluntad de Dios, sino para distraer el propósito de Dios, para confundir a aquellos que están buscando agradar a Dios y que quieren agradar a Dios. Entonces dice el apóstol Pedro, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, el mandamiento de nuestro Señor dado por los apóstoles, aquí está hablando directamente a la iglesia, cuyo fundamento sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia del Señor está fundada sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Nuevamente está confirmando lo que leímos en San Judas, que habrá burladores. Y no podemos pasar por alto sin profundizar en qué es un burlador o quiénes son estos burladores a los cuales se refiere la palabra del Señor. Y una definición que tengo acerca de los burladores es alguien que se burla o que ridiculiza a los demás por sus creencias. Esta es una de las definiciones, alguien que se burla o que quiere dejar en ridículo a aquellos que creen en la verdad, que creen en la palabra de Dios, que tienen una fe sincera y esperan la promesa de nuestro Señor Jesucristo que va a venir por su iglesia. Entonces, hay muchos que se están burlando de todos nosotros, porque estamos esperando ese día y esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cuando va a venir con sus justos juicios a llevar a su pueblo, a sus escogidos, a su iglesia. Otra definición de los burladores es aquellos que desafían y renuncian a la verdad y a las cosas buenas, no solo para su propia destrucción, sino también para los demás. Entonces ellos van en contra de la verdad, en contra de aquellos que afirman la bendita palabra de Dios y lo que está escrito en su palabra. Se burlan de aquellos que pues tienen la promesa y la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo está muy pronto para venir. Dice que son provocadores de otros hacia el mal y hacia la contienda.
tienen un espíritu contencioso, al no querer obedecer a la palabra de Dios y sujetarse a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, entonces contienden con aquellos que realmente aman la venida de nuestro Señor Jesucristo y esperan en sus promesas. Dice la palabra de Dios que en los postreros días, es decir, en estos tiempos, habrá burladores que andarán según sus propias concupiscencias. Y en medio de sus burlas dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces, ese es el cuestionamiento de ellos, que lo hacen con burla y con sarcasmo hacia los que esperan la promesa. Dicen, ¿dónde está esa promesa? No hemos visto ese cumplimiento. Han pasado tantos años, tantos siglos, y las cosas permanecen tal y como fueron creadas. Entonces, ellos piensan que definitivamente la vida o el fin de todo es para aquel que se va muriendo. Entonces determinan creer de esa manera que la vida de cada persona tiene su fin el día que muere, el día que deja de existir en esta tierra, olvidando así la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a venir a juzgar todas las cosas, que se va a manifestar en segunda vez sin relación con el pecado, para hacer juicio por lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Entonces, eso es lo que ellos cuestionan. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que sus padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, vamos a mirar también que en esta exhortación que nos hace el Señor a través de esta preciosa palabra en esta mañana, a permanecer nosotros en esa expectativa gloriosa, en esa búsqueda, en esa santificación de nuestra vida para poder ser hallados dignos aquel día cuando el Señor venga y se manifieste en las nubes con sus santos ángeles. Vemos que hay una característica especial en estos burladores, y es que dice la palabra de Dios en el versículo 5, donde estoy leyendo en 2 de Pedro 3:5, dice que estos ignoran voluntariamente. Entonces, estuve profundizando en qué quiere decir realmente ignorar voluntariamente. Y dice la palabra de Dios que al ellos ignorar voluntariamente, es decir, no aceptan la verdad, es decir, han tomado la decisión de evitar informarse o tener la verdad acerca de algo, acerca de lo que está escrito, acerca de lo que Dios estableció. Entonces, en vez de creer a la verdad, ignoran voluntariamente. A propósito, han determinado no creer a lo que está escrito, no creer, no indagar, no investigar acerca de la verdad absoluta del propósito eterno de Dios. Hay en ellos una negligencia a la hora de tomar medidas razonables, es decir, a la hora de pensar o de meditar razonablemente acerca de lo que vemos, de lo que percibimos, de lo que Dios nos ha mostrado, no solo en su palabra, sino a través del testimonio de la creación, la cual cuenta la grandeza de Dios a través de lo que es lógico en nuestra naturaleza humana. Entonces hay una negligencia, no somos diligentes en indagar, no queremos perder tiempo en estudiar, en profundizar, en meditar, en pedirle a Dios a través de la oración y del ruego que nos revele la verdad de todas las cosas, sino que pasamos por alto muchas cosas, y esto es ignorar voluntariamente, ¿sí? Es decir, no querer.
aceptar las verdades que están escritas, pasarlas por alto. Dice, es esa negligencia a la hora de tomar medidas razonables para adquirir un conocimiento importante. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. O sea, una de las importancias y de las necesidades más urgentes que nosotros tenemos en estos últimos tiempos, cuando vemos tanta distracción, cuando vemos tanto engaño, tanta confusión, es precisamente el de afirmarnos en la verdad, es el de apercibirnos en su bendita palabra para poder entender lo que el Señor quiere y demanda de la iglesia, de su pueblo, de sus escogidos, de todos nosotros. Y de esa manera, al estar llenos de la presencia de Dios y estar afirmados en su verdad, podemos hacer frente a todos aquellos burladores, aquellos que vienen a querer opacar nuestra fe, a querer distraernos de los caminos de Dios, de la esperanza que nosotros tenemos en que el Señor aparezca por segunda vez para redimir a su pueblo, a sus hijos. Entonces, estos ignoran voluntariamente, como quien dice, prefieren o se les da la bendita voluntad humana de ignorar el santo mandamiento de Dios, las promesas eternas, su palabra, tal como el Señor la ha inspirado por el Espíritu Santo, como estuvimos leyendo y como el apóstol Pedro dice que ninguna de sus palabras y de su promesa ha sido de inspiración humana, sino que todo ha sido por inspiración del Espíritu Santo de Dios para que hoy nosotros, siendo guiados por la presencia de Dios, podamos entender la profundidad, la altura, la anchura, la grandeza de su verdad y de su palabra. Entonces, la palabra de Dios sigue diciendo que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Muchos en este tiempo ya han olvidado precisamente volver a los fundamentos, volver a creer realmente que nosotros creemos y dependemos de un bendito Dios, creador de todas las cosas, y que ese Dios bendito que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todo cuanto hay en ellos, el primer atributo que nosotros encontramos de Él en las Sagradas Escrituras, lo encontramos en el primer versículo de la Santa Escritura, y dice que en el principio creó Dios, atribuyendo esto, la creación de todas las cosas al bendito Dios que nosotros amamos y que nosotros adoramos y que nosotros servimos, al único Dios que merece la adoración, la gloria y la honra y la alabanza. Entonces dice que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. En esta época y en estos tiempos finales de tanta confusión y de tanto engaño, vemos que muchos prefieren no saber este fundamento y cómo fue en el principio, cómo el Señor allí en el primer capítulo de Génesis 1, el Señor establece claramente cómo es su creación, cómo Dios, cuando empezó toda la historia de la creación de las cosas, dejó establecido paso a paso cada una de las maravillas de la creación que Él fue estableciendo en el universo. Y dice la palabra de Dios que por esa ignorancia que hay acerca de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que fue el principio de los tiempos, porque como el enemigo ha sido astuto y
y en estos últimos tiempos finales que estamos viviendo, hay muchas gentes y muchas personas que tienen la mirada puesta en la ciencia moderna, en la falsamente llamada ciencia, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que deberíamos tener mucho cuidado de la falsamente llamada ciencia, porque por causa de eso muchos negaríamos la verdad del Dios creador, del Dios bendito, que dice la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el inicio de todas las cosas, y quiero hacer algo aquí en el tablero para poder explicar esta parte. Y es que dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos arriba. Tenemos la creación de los cielos. Cuando hablan los cielos, quiere decir que tenemos más de uno, probablemente tres, porque el apóstol Pablo dice que él estuvo en el tercer cielo. Entonces creó los cielos y los cielos están arriba. La palabra de Dios dice que como son más altos los cielos que la tierra, entonces la tierra está abajo. El Señor creó los cielos arriba y aquí abajo creó los mares y la tierra. Aquí están los mares y la tierra y las profundidades de los abismos, donde la tierra está fundamentada y firme. Entonces, el no tener este conocimiento en nuestra vida del principio, de cómo fueron las cosas, que es lo que quisiera pues en adelante, una vez establecido este fundamento, poder seguir compartiendo algunas enseñanzas que tienen que ver con la cosmología de la Tierra, porque necesitamos limpiar nuestra mente y nuestros pensamientos y ordenar en nuestra mente todas aquellas cosas que necesitamos ordenar para tener un limpio entendimiento, sacando de nosotros todo engaño y todas aquellas cosas que no nos permiten entender y comprender la verdad que nuestro Señor desea que nosotros entendamos a plenitud, porque el Señor está demandando en estos tiempos que derribemos y saquemos de nosotros todas aquellas cosas que nos hacen desvariar, que nos han enseñado de una manera equivocada, errónea, y que no tiene fundamento en la palabra. Y hasta que eso no cambie en nosotros, hasta que nosotros no podamos limpiar nuestra mente y nuestro entendimiento en lo que el bendito Dios ha dicho en su palabra, que la tierra está firme, que ha establecido fundamentos en ella para que pueda ser habitada, que los cielos están arriba, que Dios habita en lo alto, en lugar alto está establecido el cielo, y podamos de esta manera poder tener un entendimiento apropiado, y de esa manera Dios nos da entendimiento, nos va dando luz acerca de su verdad. Entonces, quiero seguir leyendo donde estamos. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Esto no lo podemos nosotros cambiar, que el universo, toda la creación de Dios, proviene del agua y por el agua subsiste. Y nosotros encontramos en Hebreos también que para nosotros poder creer a la verdad de Dios, a su palabra, a esta verdad que pues nos habían confundido y nos habían engañado toda la vida, haciéndonos creer que la tierra era una esfera giratoria, pero ahora
En la verdad de Dios nosotros entendemos otras cosas que han de llevarnos realmente a afirmar nuestra fe y a entender que habíamos sido esclavos de un adoctrinamiento y de un engaño de hombres que han sido burladores y que no aman la verdad en lo íntimo, como Dios desea que nosotros tengamos ese conocimiento. Entonces, por eso ese es el deseo de mi corazón. Este es el encargo que Dios nos está colocando en este tiempo, que seamos diligentes en estudiar profundamente la palabra de Dios, en meditar de día y de noche como Dios desea que nosotros meditemos en su ley, para que el Espíritu Santo de Dios nos dé entendimiento, nos dé claridad, nos dé luz de su verdad, de su palabra, y nosotros podamos glorificar a Dios con nuestra vida, podamos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande esa fe y esa seguridad que nosotros tenemos en su verdad. Entonces, volviendo a meditar en su palabra, dice que el ignorar voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Esta ignorancia nos aleja de la fe de los verdaderos hijos de Dios, porque en Hebreos dice allí la palabra de Dios que por la fe nosotros creemos que en el principio fue constituido el universo por medio de la palabra de Dios, por medio de su palabra. De lo que no existía, Dios hizo el universo, y esto es por fe. Esto es para los hijos de Dios, esto es para nosotros los que decimos que creemos a la verdad, que somos hijos por fe de Abraham. Entonces tenemos esta motivación y tenemos esta obligación de ser despertados del engaño y del adoctrinamiento falso para poder creer a la verdad, y de esta manera Dios nos dé el entendimiento de toda su verdad y de toda su palabra, tal y como está escrita y tal y como nosotros deseamos conocerla, para podernos alegrar y gozar como Dios desea que nos gocemos cada vez que vamos despojándonos de todo peso y de ese pecado que nos asedia, de esa culpa, de esos temores que no nos dejan correr la carrera que tenemos por delante, de esas cargas que han colocado sobre nosotros con engaño, para que sigamos cautivos en el engaño y en la mentira y no podamos correr con libertad la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, hoy, a través de esta enseñanza, podemos tener claro que hay burladores en estos postreros tiempos, y antes de que venga el día grande del Señor, que es el día de su venida, de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, habrá burladores, y cada día van a estar aumentando, creciendo estos hombres que se burlan, que se ríen, que se mofan de la iglesia, de los que creemos en la verdad, no conforme nos han enseñado, sino conforme lo dice el Señor en su bendita palabra. Y yo quiero invitarles para que cada día más indaguemos. Esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros, así como Dios me ha dado a mí esta oportunidad de poder entender que también había sido una presa del engaño por mucho tiempo, y que ahora en su infinita misericordia en estos últimos tiempos, pues Dios nos está permitiendo que a través de su Santo Espíritu y de su palabra, de su verdad,
ahí en cada lugar donde nosotros estemos, cada uno, aquel que tiene deseo de conocer más la verdad, tendrá muchas herramientas. Aún el internet mismo lo puede usar para indagar más acerca de las cosas que nos han escondido, de las cosas que nos han ocultado, para que nosotros como hijos de Dios no podamos tomarlas, para conocer la plenitud de todo el misterio oculto que había estado oculto, pero que Dios en su infinita misericordia ha permitido que en los postreros tiempos todo salga a la luz y nosotros podamos, el pueblo de Dios, afirmar nuestra fe, afirmar nuestra vida, estar totalmente convencidos de que no ha sido en vano ese proceso por el cual el Señor nos ha pasado, sino que Dios en cada proceso y en cada tiempo en el cual ha tratado con nuestra vida, ha permitido que avancemos, que vayamos adelante, creciendo en el conocimiento de Dios, afirmándonos en su verdad, apartándonos del pecado, apartándonos de las contaminaciones de este mundo, para poder ser agradables delante de Dios. Entonces, oro en esta mañana y les pido para que sigan adelante, colocando todo su interés, su búsqueda personal en todos los medios que usted pueda tener a su alcance para alcanzar mucho más conocimiento, no porque yo lo esté diciendo, sino porque lo dice la bendita palabra de Dios. Y les invito para que estemos siguiendo estas enseñanzas a través de Génesis 1. Quiero compartir la próxima enseñanza ahí para que hablemos más acerca de lo que es el Creador, nuestro Dios, y ese atributo maravilloso que no lo conocíamos, muchos ignoran voluntariamente que Dios es el Creador de todas las cosas. Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos, en esta mañana.